Saludos compañeros, el día de hoy vamos a dar una brevísima introducción al data mining o su traducción al español, minería de datos. Para lo cual el contenido de esta presentación es el siguiente. Primero abordaremos el tema que es la minería de datos, luego el proceso de la minería de datos, ventajas de la minería de datos, cuándo es útil la minería de datos y finalmente cómo hacer el data mining. Empecemos. ¿Qué es la minería de datos? Data mining consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea, explora los datos para sacar información oculta en ellos. Para un experto o responsable de un sistema, normalmente no son los datos en sí lo más relevante, sino la información que se encierra en sus relaciones, fluctuaciones y dependencias. Bajo el nombre de minería de datos se engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción del conocimiento procesable implícito en las bases de datos. Está fuertemente ligado con la supervisión de procesos industriales, ya que resulta muy útil para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos. Las bases de la minería de datos se encuentran en inteligencia artificial y en el análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando las técnicas de minería de datos, se aborda la solución a los problemas de predicción, clasificación y segmentación. Veamos ahora el proceso de minería de datos. Los pasos a seguir para la realización de un proceso de minería de datos son siempre los mismos, independientemente de la técnica específica de extracción de conocimiento usada. El proceso se compone de las siguientes fases: selección y preprocesado de datos, selección de variables, extracción de conocimiento, interpretación y evaluación. Selección y preprocesado de datos. El formato de los datos contenidos en la fuente de datos, ya sean base de datos o data warehouse, nunca es el idóneo, y la mayoría de las veces no es posible ni siquiera utilizar ningún algoritmo de minería sobre los datos en bruto. Mediante el preprocesado se filtran los datos de forma que se eliminan los valores incorrectos, los no válidos, desconocidos, según las necesidades y el algoritmo que va a usarse, y se obtienen muestras de los mismos, en busca de una mayor velocidad de respuesta del proceso, o se reduce el número de valores posibles mediante redondeo o clustering. Selección de variables. Aún después de haber sido preprocesados, en la mayoría de los casos se tiene una cantidad ingente de datos. La selección de características reduce el tamaño de los datos, eligiendo las variables más influyentes en el problema, sin apenas sacrificar la calidad del modelo de conocimiento obtenido de minería, del proceso de minería. Los métodos para la selección de características son básicamente dos: aquellos basados en la elección de los mejores atributos del problema y aquellos que buscan variables independientes mediante test de sensibilidad, algoritmos de distancia o heurísticos. En cuanto a la extracción de conocimiento, mediante una técnica de minería de datos se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de comportamiento observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica obliga a un preprocesado diferente de los datos. En la interpretación y evaluación, una vez obtenido el modelo, se debe proceder a su validación, comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. En el caso de haber obtenido varios modelos, mediante el uso de distintas técnicas, se deben comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema.
Si ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, debe alterarse alguno de los pasos anteriores para generar nuevos modelos.